Era el 30 de julio de 1944. En Normandía, los tanques británicos Churchill avanzaban lentamente por un terreno cerrado, ideal para emboscadas. La columna, formada en un avance compacto, no sabía que en apenas segundos iba a encontrarse con un enemigo que jamás había visto antes. A unos escasos 360 metros, surgieron de entre la vegetación tres enormes siluetas. Eran Jack Panther. Y en apenas unos minutos, 11 Churchill quedaron convertidos en chatarra ardiente. La maniobra fue perfecta. Fuego preciso, retirada inmediata. Ninguno de los tres destructores de tanques fue alcanzado. Sin embargo, uno de ellos sufrió una avería y tuvo que ser abandonado. Más tarde, ese mismo día, los británicos se acercarían para examinar el misterioso vehículo que había destrozado a toda una sección de blindados. Era la primera vez que veían de cerca a este nuevo cazatanques pesado alemán, y lo que encontraron marcaría el inicio de su temida reputación. El Jack Panther nació de una necesidad muy concreta: montar el cañón PaK-43 L71 sobre una plataforma capaz de resistir y maniobrar con cierta agilidad. Este cañón era una evolución directa del famoso 88 mm del Tiger I, pero con un proyectil impulsado por una vaina más larga y un tubo de mayor longitud, lo que aumentaba su velocidad inicial de forma impresionante. El resultado era una capacidad de penetración capaz de atravesar blindajes impensables para el modelo anterior. Para ponerlo en perspectiva, el 88 mm del Tiger I podía perforar 120 mm de blindaje inclinado a 60 grados a 100 metros. Una cifra temible para 1942. Sin embargo, el nuevo cañón del Jack Panther podía atravesar más de 200 milímetros en las mismas condiciones. Lo más impactante era su rendimiento a larga distancia. A 2 kilómetros seguía atravesando 132 milímetros de blindaje, algo que el cañón anterior no lograba ni siquiera a 100 metros. El problema era encontrar un chasis adecuado. El Nashorn ya montaba este cañón, pero su blindaje era demasiado fino y su silueta muy alta, haciéndolo vulnerable. El Ferdinand, por su parte, ofrecía una protección formidable, pero con 70 toneladas de peso y un motor limitado, resultaba lento, difícil de mantener y prácticamente incapaz de cruzar la mayoría de puentes europeos. Otros destructores de tanques como el Hetzer o el Stu-G-3 eran útiles, pero su armamento de 75 milímetros ya no era suficiente frente a los blindajes cada vez más gruesos de los tanques aliados. La solución vino al probar el montaje del PaK-43 en el chasis del Panther. El Panther ya era un tanque eficaz, con un motor potente y buen equilibrio entre movilidad y protección. Bastaba con eliminar la torreta y construir una casamata blindada fija. Así nació el SDKFZ-173, más conocido como Jack Panther, cuya producción comenzó en enero de 1944. Desde el inicio, su fabricación estuvo acosada por los bombardeos estratégicos aliados. Para mediados de 1944, solo se habían producido 46 unidades, muy lejos del objetivo de 160 al mes. A pesar de la escasez de recursos y mano de obra, al final de la guerra se habían fabricado 415 unidades. Aunque escasos, estos vehículos iban a demostrar un índice de destrucción frente a tanques enemigos tan alto que quedarían grabados como uno de los cazatanques más efectivos de toda la guerra. El Jack Panther combinaba una potencia de fuego que podía destruir cualquier tanque aliado desde distancias superiores a los 3 kilómetros, una protección frontal de 80 milímetros inclinada a 55 grados que lo hacía muy resistente al fuego directo, y una movilidad sorprendente para sus 46 toneladas gracias a su motor Maybach Pin 12. En el interior, la historia era distinta. El espacio parecía amplio visto desde fuera, pero dentro, 5 tripulantes, 60 proyectiles y el voluminoso bloque de cierre del cañón se disputaban cada centímetro. El movimiento estaba limitado, la ventilación era escasa y la fatiga se acumulaba rápido. Además, carecía de torreta. La orientación del cañón dependía del giro de todo el vehículo, con un ángulo lateral de apenas 12 grados a cada lado. Esto obligaba a maniobrar constantemente para mantener al objetivo dentro del campo de tiro, algo agotador en combate. La misión original del Jack Panther era clara: operar en batallones especializados de cazatanques pesados, en posiciones defensivas, atacando desde larga distancia y siempre con cobertura de infantería y otros tanques para proteger sus flancos. La teoría funcionaba, hasta que la realidad de la guerra obligó a cambiar los planes.
En Normandía, el terreno de setos y bocage forzaba combates a corta distancia, donde la ventaja de alcance se reducía y la movilidad limitada del cañón fijo se convertía en un problema. Sin apoyo de infantería, los Jagd Panther eran vulnerables a ataques por los lados y la retaguardia, especialmente de equipos antitanque armados con bazucas o Piat. El resultado fue una paradoja. Podían destruir a decenas de tanques enemigos en una emboscada perfecta y aún así terminar abandonados o destruidos por sus propias tripulaciones, ya fuera por falta de combustible, averías mecánicas o daños que impedían moverlos. El Jagd Panther fue concebido para aprovechar su alcance y potencia, pero la guerra rara vez ofrecía el escenario ideal. La teoría decía que debía permanecer oculto, disparar desde posiciones preparadas y replegarse antes de ser detectado. La realidad era que muchas veces era lanzado a combates improvisados, en terrenos que favorecían al enemigo, sin reconocimiento previo ni apoyo coordinado. Uno de los principales problemas que enfrentaban sus tripulaciones era la escasez de combustible. Alemania, para 1944, sufría un colapso logístico severo. El bloqueo aliado y la pérdida de campos petrolíferos en el este significaban que cada litro de gasolina debía racionarse. Un Jagd Panther consumía más de 700 litros para recorrer 100 kilómetros, lo que obligaba a limitar sus movimientos. Esto provocaba que, en muchas operaciones, se quedaran inmovilizados no por daños de combate, sino simplemente porque se agotaba el combustible. Un vehículo sin movilidad era un blanco fácil para la artillería y la aviación enemiga. La mecánica, aunque robusta, también era exigente. El motor Maybach HL230 podía alcanzar velocidades comparables a un Sherman, pero el peso y el estrés constante acortaban su vida útil. Las transmisiones fallaban con frecuencia y las cadenas podían romperse si se forzaba la máquina en terrenos irregulares. Cuando un Jagd Panther quedaba inmovilizado, las tripulaciones debían tomar decisiones rápidas, destruir el cañón y abandonar el vehículo para evitar que cayera intacto en manos enemigas. Otro desafío era la visibilidad. El comandante dependía de un conjunto limitado de periscopios y mirillas que, si se dañaban o ensuciaban durante el combate, dejaban prácticamente ciego al vehículo. Esto obligaba a asomar la cabeza por la escotilla para tener mejor visión, exponiéndose al fuego de francotiradores o metralla. La coordinación con la infantería era vital para evitar sorpresas, pero a menudo no había suficiente cobertura de tropas a pie para proteger los flancos y retaguardia. En combate, el interior del Jagd Panther se convertía en un entorno insoportable. El calor generado por el motor y el disparo constante del cañón, combinado con la falta de ventilación adecuada, podía elevar la temperatura interna a niveles extremos. El humo de la pólvora llenaba el compartimento de combate, y aunque existía un sistema extractor, este no siempre funcionaba con eficacia, especialmente si había sufrido daños. Respirar se hacía cada vez más difícil a medida que se prolongaba el enfrentamiento. El entrenamiento de las tripulaciones también fue un factor crítico. En los primeros años de la guerra, los equipos de cazatanques recibían instrucción extensa, con ejercicios en campo abierto y prácticas de tiro a diferentes distancias. Sin embargo, hacia el final, la urgencia por reemplazar pérdidas llevó a entrenamientos abreviados. Tripulaciones con pocas semanas de experiencia eran puestas al mando de una máquina compleja y poderosa, sin haber desarrollado todavía la coordinación y disciplina necesarias para sacar todo su potencial. Enfrentar tanques veteranos aliados en esas condiciones era poco menos que un suicidio. A pesar de todo, cuando un Jagd Panther era operado por un equipo bien entrenado, los resultados podían ser devastadores. En las llanuras del este, se documentaron casos de unidades de Jagd Panther destruyendo más de una docena de tanques soviéticos en una sola jornada, sin recibir un solo impacto directo en la parte frontal. Su cañón podía abrir fuego a distancias donde los T-34 o los IS-2 apenas podían intentar un disparo certero. Sin embargo, esa ventaja desaparecía en combates urbanos o en terrenos boscosos, donde el enemigo podía acercarse lo suficiente para golpear los laterales y la parte trasera, mucho menos protegidos. La amenaza aérea era otro factor constante. Los aliados habían alcanzado la superioridad aérea total en la mayoría de los frentes a partir de 1944. Cualquier movimiento de vehículos alemanes durante el día podía ser detectado y atacado por cazabombarderos como el P-47 Thunderbolt o el Typhoon. Un solo impacto de cohete en la cubierta superior o en el motor podía dejar fuera de combate incluso al más blindado de los Jagd Panther.
Por eso, muchas operaciones se realizaban de noche o con el vehículo oculto bajo redes de camuflaje, pero esto reducía drásticamente la capacidad de maniobra y respuesta. El trabajo dentro del Jack Panther requería sincronización absoluta. El conductor debía posicionar el vehículo para que el artillero pudiera apuntar con el ángulo limitado que ofrecía la casamata. El cargador tenía que manipular proyectiles que pesaban más de 20 kilos, insertándolos rápidamente para mantener la cadencia de fuego. El comandante debía identificar blancos, priorizar objetivos y coordinar con el resto de la unidad mientras vigilaba el entorno. Todo esto ocurría bajo un fuego enemigo constante, con la presión psicológica de saber que un error podía significar la destrucción inmediata. En situaciones desesperadas, algunas tripulaciones usaban tácticas extremas. Si el enemigo se acercaba demasiado, podían disparar a quemarropa, aun sabiendo que el retroceso y el humo dificultarían cualquier disparo posterior. Otras veces, recurrían a proyectiles de alto explosivo contra infantería, buscando frenar el avance y ganar tiempo para replegarse. Estas maniobras eran arriesgadas y solo funcionaban si había rutas de escape viables, algo cada vez menos común en los últimos meses de la guerra. La presión psicológica era constante. Muchos tripulantes desarrollaban un estado de tensión permanente, sabiendo que podían pasar de ser cazadores a presas en cuestión de segundos. La pérdida de camaradas en otros vehículos, los ataques aéreos sorpresivos y la constante escasez de suministros minaban la moral. Incluso los veteranos más experimentados reconocían que operar un Jack Panther en 1945 era una de las tareas más peligrosas que se podían desempeñar en el ejército alemán. Si bien la reputación del Jack Panther como máquina letal era indiscutible, para quienes servían en él, la experiencia estaba lejos de ser gloriosa. Era una mezcla de orgullo por manejar una de las armas más avanzadas del frente y el miedo constante a no regresar de la próxima misión. Suscríbete si te gusta el video para no perderte más historias sobre las armas y vehículos que marcaron la historia militar y las experiencias reales de quienes los tripularon. Con el avance aliado por el oeste y el empuje soviético por el este, la situación para las tripulaciones del Jack Panther en los últimos meses de la guerra se volvió una lucha constante por la supervivencia. Las órdenes ya no se limitaban a la doctrina original de combate defensivo desde posiciones preparadas. Ahora los Jack Panther eran empleados como unidades de reacción rápida, enviados de un frente a otro para tapar brechas, cubrir retiradas y enfrentar contraofensivas enemigas que parecían no detenerse nunca. Este uso intensivo provocaba un desgaste mecánico acelerado. Los motores Maybach debían operar a máxima potencia durante horas, lo que aumentaba el riesgo de sobrecalentamiento y averías graves. Las reparaciones en campaña eran complicadas. Muchas veces, las tripulaciones debían improvisar arreglos con piezas de otros vehículos dañados o incluso recurrir a materiales improvisados, como correas hechas con cuero para sustituir componentes rotos. La falta de piezas de repuesto oficiales era un problema endémico en el ejército alemán de 1945. La movilidad era clave, pero también un riesgo. Moverse de día significaba exponerse a la aviación aliada, que dominaba el cielo sin oposición real. Los cazabombarderos no solo atacaban con cohetes y bombas, sino que también ametrallaban cualquier vehículo detectado en carreteras. El simple hecho de transitar por un camino despejado podía convertirse en una sentencia de muerte. Por ello, los desplazamientos se realizaban de noche o en condiciones climáticas que dificultaran la visibilidad aérea, como niebla o tormentas. Sin embargo, estas condiciones también dificultaban la coordinación y aumentaban las posibilidades de accidentes. En combate, la efectividad del Jack Panther dependía de que sus tripulantes pudieran disparar antes de ser detectados. Su cañón PaK-43 era capaz de destruir cualquier tanque aliado de un solo disparo si impactaba en un punto vital, incluso a largas distancias. Esto daba a las tripulaciones una ventaja inicial, pero si el enemigo lograba reducir la distancia, la falta de torreta y el ángulo limitado de tiro obligaban a girar todo el vehículo para apuntar, lo que requería tiempo y dejaba expuestos los flancos más débiles. Los ataques enemigos no siempre eran frontales. Los aliados habían aprendido a emplear tácticas de flanqueo usando tanques rápidos como el Sherman Firefly o el Comet, capaces de maniobrar para golpear las zonas más vulnerables del Jack Panther. En esos momentos, la comunicación interna era crucial. El comandante debía ordenar maniobras evasivas rápidas, mientras el conductor trataba de reposicionar el blindado sin quedar atrapado en terreno difícil.
El cargador debía preparar munición específica según el tipo de blanco. Proyectiles perforantes para blindados o alto explosivo para infantería y fortificaciones ligeras. En el frente oriental, los Jagdpanther se enfrentaban a oleadas de tanques soviéticos T-34-85 y IS-2. Aunque el cañón alemán podía destruirlos antes de que entraran en alcance efectivo, la superioridad numérica soviética significaba que siempre había otro enemigo esperando. Era habitual que, tras destruir varios tanques, las tripulaciones tuvieran que retirarse precipitadamente para evitar ser rodeadas. Muchas veces, esta retirada se hacía bajo un bombardeo de artillería o con cazas soviéticos sobrevolando la zona. La presión psicológica era constante. Los tripulantes sabían que cualquier fallo mecánico, cualquier error de cálculo o cualquier impacto afortunado del enemigo podía convertir el interior del Jagdpanther en una trampa mortal. El blindaje ofrecía protección contra la mayoría de los proyectiles frontales, pero no contra impactos en la parte trasera o en las zonas laterales más delgadas. Si un proyectil penetraba, el resultado solía ser devastador. Fragmentos de metal y metralla rebotando en el interior, incendios provocados por el combustible o la munición, y humo espeso que cegaba y asfixiaba en segundos. Las tripulaciones que sobrevivían a un impacto solían estar entrenadas para evacuar en cuestión de segundos. Sin embargo, salir de un Jagdpanther no era tarea fácil. Las escotillas no eran amplias y el caos dentro del vehículo, combinado con el pánico y las heridas, podía ralentizar la huida. Muchos murieron atrapados dentro sin posibilidad de escapar. Pese a todo, las unidades de Jagdpanther cosecharon éxitos notables. En varias batallas defensivas lograron detener avances aliados durante horas o incluso días, destruyendo cantidades significativas de blindados enemigos y ganando tiempo para que otras fuerzas se reorganizaran o evacuaran. Sin embargo, estos logros eran efímeros. La falta de reemplazos, el desgaste continuo y la presión constante de dos frentes acabaron por reducir drásticamente el número operativo de estos cazatanques. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la desesperación llevó a que los Jagdpanther fueran utilizados en ataques directos, algo para lo que no estaban diseñados. El resultado era predecible, las pérdidas aumentaban y las pocas unidades restantes eran sacrificadas en operaciones sin posibilidad real de éxito. Para las tripulaciones, esto significaba entrar en combate con la certeza de que probablemente no regresarían. El colapso logístico alemán hizo que incluso cuando un Jagdpanther sobrevivía a una batalla, muchas veces quedara inoperativo por falta de combustible, munición o piezas de repuesto. Algunos eran destruidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas, una práctica habitual en los últimos meses del conflicto. Los aliados, conscientes del valor tecnológico de estos vehículos, trataban de capturarlos intactos para estudiarlos y aprender de su diseño. Cuando la guerra terminó, solo unos pocos Jagdpanther seguían operativos. Muchos fueron enviados a museos o usados para pruebas balísticas. Su legado quedó como uno de los cazatanques más eficaces en términos de potencia y protección, pero también como un ejemplo de cómo incluso las máquinas más avanzadas dependen del contexto estratégico, la logística y la coordinación para alcanzar su máximo potencial. Para las tripulaciones que sirvieron en ellos, el recuerdo estaba marcado por una mezcla de orgullo y horror. Orgullo por manejar una de las armas más temidas del campo de batalla, y horror por las condiciones extremas en que vivían y combatían, sabiendo que cada misión podía ser la última. Operar un Jagdpanther no era solo una cuestión de habilidad técnica, sino de resistencia física y mental frente a una guerra que para Alemania ya estaba perdida. Suscríbete si te gustó este video y quieres más relatos sobre los vehículos, armas y batallas que marcaron la historia, contados desde la perspectiva de quienes los vivieron.